Listo, ahí está. ¿Quién ha tenido oportunidad de ver los videos? ¿Se ven bien? Sí, se ven muy Sí, bien. sí, se ven excelente. Gracias, Muy maestro. bien, gracias. Y listo. Bien, hoy veremos cómo instalar Docker. ¿Qué es eso de Docker? Docker es una herramienta, es una especie de máquina virtual, pero no es una máquina virtual, son más bien contenedores. Ahorita les explico un poquito más a fondo qué es eso. Y están hechos para poder ejecutar diferentes aplicaciones dentro de un entorno controlado. Es muy útil para estas cuestiones porque hay muchos dockers ya hechos para herramientas bioinformáticas que no necesitamos nosotros instalar de manera manual. Simplemente hay que descargar el contenedor y el contenedor asegura que van a funcionar. ¿Qué es esto de los contenedores? Como su nombre lo dice, imagínense que fuera una especie de... Bueno, vamos a poner un ejemplo para que lo entiendan mucho mejor. Imagínense una casa. Si ustedes rentan una casa, en este caso la casa vamos a decir que es el sistema operativo, y se quieren cambiar de casa, lo que tienen que hacer es llevarse todos sus muebles, su ropa, todo lo que hayan comprado, las cosas que tengan guardadas de esa casa a otra casa. Sigue siendo el mismo concepto, sigue siendo una casa. Lo único que están haciendo es moverse de un lugar a otro y por lo tanto hay que llevar todo y volver a adecuar el lugar a donde llegan. Eso sería el equivalente a cada vez que yo instalo un sistema operativo en una computadora, tener que ajustar todo mi entorno de trabajo. Tener que instalar las aplicaciones que necesita el programa, tener que bajar las paqueterías, etcétera. Y no todas las veces funciona. A veces nos cambiamos de una casa grande a una más pequeña, entonces a veces hay que tirar cosas o hay cosas que no pueden entrar, etcétera. Lo mismo funciona aquí. Ahora imaginen que en lugar de que vivan en una casa como tal, que vivan en un remolque. El remolque se lo pueden llevar a donde ustedes quieran. Lo único que va cambiando es la ciudad, por así decirlo, o el lugar donde viven, pero seguirá siendo siempre lo mismo, porque todo está dentro de ese remolque. No importa que me lo lleve aquí a Jalisco, o que me lo lleve a Veracruz, o que me lo lleve a Tabasco, lo único que va cambiando es el lugar, pero todo el contenido sigue siendo igual. Lo mismo funciona para un contenedor. No importa en dónde yo instale, ese contenedor siempre tendrá el mismo contenido. Y eso me asegura repetitividad, porque yo lo puedo ejecutar en esta computadora, les puedo decir a ustedes que descarguen el mismo contenedor y se ejecutará de la misma manera, de forma idéntica en su computadora, porque sigue siendo el mismo contenedor. Entonces, aprovechando estas funciones de Docker, hay muchos contenedores de muchas herramientas que ya están hechos para que los podamos descargar en nuestra computadora y no tengamos que instalar nada más. Si quisiéramos instalar KIME de manera nativa, es un poquito complicado porque hay que bajar diferentes paqueterías, instalarlas una por una, después instalar el programa principal y en algunas ocasiones puede que no se ejecute de manera correcta. Entonces por eso vamos a utilizar un Docker. Y un poquito más de historia. Docker antes era un contenedor en un programa que era libre y gratuito. Digo era porque fue comprado por Microsoft. Microsoft compró Docker y actualmente forma parte del proyecto Azure. Entonces sigue siendo libre, gratuito, perdón, para su uso, pero ya no libre, porque ahora está en manos de Microsoft. Pero sigue funcionando bastante bien. El problema, como lo ha comprado Microsoft, ahora instalarlo es un poquito más complicado, pero no del todo. Les voy a compartir ahorita una liga de un Drive en donde están ciertas... Pues ya se las había compartido en el chat. A los que lo vieron, sigue siendo la misma liga. Para los que no, déjense las comparto.
Listo, se los acabo de compartir tanto en el chat de LifeSize como en el chat de el grupo de WhatsApp. En esta misma liga, en esta misma carpeta, estaré compartiendo algunos archivos que vamos a estar utilizando en el transcurso. Pero ahorita solamente hay uno. Eso los muestro. Que es este de aquí. Como pueden ver, son instrucciones para poder instalar un Docker. Antes era mucho más sencillo porque venía de manera nativa en los repositorios de Ubuntu. De hecho, se podía instalar por snap o se podía instalar por apt y se instalaba de una manera bastante sencilla. Pero como ya fue comprado por Microsoft, ahora hay que instalar llaves y un montón de otras cosas para que pueda funcionar. Entonces los voy a ir guiando cómo hacerlo. Y realmente no es tan complicado. O sea, se han agregado pasos, pero pues estos pasos no significan que no se pueda hacer. De hecho, se instala de manera bastante sencilla. Y van a ver ustedes que no hay ningún problema. ¿Hasta aquí alguna duda? ¿Alguien había trabajado con Docker? ¿Había escuchado Docker? No, No, yo no. Muy bien. Sí que la mayoría trabaja con esto. También hay una versión de Docker que funciona para Windows, pero es más complicada luego ejecutarla porque como está basada en Linux y así. Entonces mejor lo instalamos directamente en WSL y nos evitamos esos problemas. ¿Qué es lo primero que vamos a hacer? No, por favor. Dime. ¿Podrías aumentarle el tamaño de la letra para que se vea mejor, por favor? Sí, le estoy subiendo la pantalla de ahí va. De los otros códigos pues los tienen en su archivo, entonces ahí no debería de haber problema. Listo. ¿Qué sigue? Primero y antes que cualquier otra cosa, vamos a actualizar y vamos a hacer el update y el upgrade del sistema operativo para que no nos vaya a dar error en ninguno de los pasos. Entonces, si se acuerdan, escribimos sudo apt update y vamos a ejecutar las dos instrucciones de una sola vez. Luego sudo apt upgrade. Pues aquí ya le estamos diciendo que primero va a actualizar el repositorio. Y recuerden, $& significa sí y solo sí. Entonces aquí le estamos diciendo que cuando se ejecute esta instrucción, sí y solo sí se ejecutó de manera correcta, ejecute la siguiente, que será el sudo apt upgrade. Y si queremos que actualice de manera automática, si es que hubiera alguna paquetería que se necesita actualizar, podemos escribir -y, que significa yes to all, o sea, sí a todo. Entonces escribimos esto y ejecutamos. Nos va a pedir la contraseña porque le estamos diciendo que vamos a entrar como superusuario. Y actualizamos. No debería de tardar tanto. Ya habíamos actualizado el sistema, entonces muy probablemente si hay algo que actualizar será mínimo. En mi caso sí lo hubo. A ver qué se actualizó. Una que otra paquetería. Pero En mi caso apareció the update command takes no arguments. revisa que no haya un error tipográfico. Lo más seguro es que es un error tipográfico. Chécalo. Cierto. Gracias. Y me van escribiendo en el chat si ya quedó o si no ha quedado. Digo, no debería de tardar tanto porque pues ya actualizamos en una de las sesiones anteriores y no lleva mucho tiempo. Listo, después de este primer paso, ahora sí, nos vamos a nuestro documento, nuestro TXT. A
Voy a hacer un poquito más grande para que ustedes lo vean. Ignoren esto. Así. Este es el que tienen ustedes también ahí en el Drive, que se los acabo de subir. La primera línea nos dice que vamos a instalar esto de aquí. Vamos a copiar. Y lo pegamos. ¿Qué vamos a instalar? Un certificado que necesita Docker para funcionar. Un curl, que es una especie de... Es un protocolo que tiene Ubuntu para poder descargar URLs e instalarlos. Es parecido a wget. La diferencia es que aquí no lo descarga como tal, sino que accede a la URL e instala paqueterías o lo que existe en esta URL. Pero se llama curl. Y esta otra paquetería que necesita Docker también para funcionar. Es lo único que estamos diciendo. Ejecutamos. Y yo en mi caso ya los tengo preinstalados porque tuve que probar que esto funcionara. Pero a ustedes les va a llevar unos segundos. No pesan mucho. Entonces lo mismo, me escriben en el chat cuando ya esté. Esther, ¿cuál es el mensaje que tienes? Enable to locate, enable to locate certificates. No creo que sea eso. ¿Segura que estás en Ubuntu y no en PowerShell? Porque si A Certificates existe porque existe. Yo lo corroboré antes de... Marco, yo Te nos cortaste. Ok, si estás en Ubuntu, entonces actualiza. Actualiza y reinstala algunas posibles librerías que te hagan falta y vuelve a intentar porque, les digo, yo revisé esto y funciona. Y tenemos la misma versión, o sea, no puede ser que en tu caso no lo puedas acceder. Y el documento del Drive pues es el mismo. Revisa que no tengas un error tipográfico también, que no se te haya pasado un espacio o algo. ¿Alguien más tuvo problemas? ¿Que no se haya podido instalar o algo por el estilo? No, en mi caso me salió exactamente lo mismo que a ti. Este, quizás ya lo había instalado previamente o no sé, pero Ujú. creo que ya. Sí, algunos ya tienen instalado curl por defecto. A lo mejor lo que se instaló fue el CA Certificate y el GNU. Muy bien, segundo Sí, paso. porque me pareció exactamente lo mismo. Marco, un favorzote. Dime. Le di a la liga que nos mandaste y me dice que solicitar acceso y luego me Ah, aparece acceso denegado. ok, permíteme, déjale. Actualizo las. mm, Bueno, mejor actualizo en la otra computadora para que no me vean hacer cosas ahí. Si es que Ujú. probablemente creo que no he actualizado.
Hay un micrófono abierto por ahí. Aguas con sus micrófonos abiertos. Pueden entrar otra vez a la carpeta. Ya actualicé los permisos. Deberían poder entrar sin ningún problema. ¿Ya puedes entrar, Víctor? Sí, ya pude entrar, gracias. Muy bien, para los demás también ya pueden entrar, por favor, inténtalo porque la siguiente instrucción sí está un poco más larga. Listo, ahora sí ya todos deben tener acceso a esto. Karina, ¿qué ejecutamos antes? Ejecutamos esto, lo que te estoy subrayando. Y nada más. O sea, lo segundo va a ser esto de aquí. Listo, copiamos la siguiente instrucción. Aquí vamos a instalar una llave que necesita Docker. Entonces, pegamos y ejecutamos. Si todo salió bien, no les debe demostrar nada. Ningún error ni nada por el estilo, porque simplemente agregamos una llave. Entonces, si todo salió bien, no debe de haber nada, no deben tener ningún mensaje, nada. Tercer paso, vamos a copiar todo la bien. instrucción. ¿Copiar? Marco, me dice Karina que me mandó un mensaje. Ya déjalo reviso. Ujú, Todavía no me llega nada. El último que tengo de aquí es de las 10:16. Y el del chat dice que que ejecutamos, pues ya, hasta donde vamos ahorita. Esto es un curl, es un poquito diferente a lo que es wget, parece similar, pero no, lo único que va a hacer es descargar esto de aquí e instalarlo. Para eso estamos ejecutando el curl. Y luego va a bajar otras cosillas que necesita. Entonces no se preocupen por esto, solamente copien y pegamos la instrucción. Lo mismo, si se ejecutó bien, no les va a aparecer nada. Simplemente se ejecutará sin ningún problema. Y listo. Listo. Paso 4. Tenemos que activar la llave. Entonces copiamos esto. Copiar. Y pegamos. Lo mismo, no pasa nada. Se instala esto sin decir nada. Luego copiamos este eco de aquí. Va a agregar algunas cosas que necesita el sistema para que se pueda instalar esto de acá abajo. Entonces copiamos, pegamos. Se ejecuta. Y lo mismo, si no ven nada en la pantalla, quiere decir que todo va bien. Listo, esta es la parte complicada. Ya ahora solamente queda actualizar y después de eso instalar Docker como tal. Entonces, ya una vez que hayan hecho todos estos pasos de aquí a acá, podemos actualizar. Sudo apt update. Y lo único que hace es actualizar los nuevos repositorios porque acabamos de agregar algunos de manera manual. Algunos de estos que estuvimos instalando aquí fueron llaves, fueron repositorios, etc. Y ya la computadora está lista, ahora sí, para instalar Docker. Entonces, ahora copiamos la última instrucción. Copiar. Y esto de aquí ya nos instalará Docker. Puede tardar un momento, depende de su velocidad de internet. Entonces, cuando vayan terminando, me van poniendo que ya está listo para continuar. Pego esto aquí.
Y pues dependerá de su velocidad de internet, se va a instalar más o menos rápido. Y listo, en mi caso ya se instaló, pero pues, mi velocidad de internet es un poquito alta. Yo los voy esperando a ustedes, me van escribiendo y los espero. Rosario dice que listo. En lo que a algunos les instala, voy por un vasito de agua y ahorita regreso. Si tienen dudas, pueden irme las escribiendo. Listo, ya regresé. ¿Alguien no lo instaló? ¿Tuvo algún problema? Si no, para continuar. Creo que la mayoría ya lo instaló. Ajá, listo, listo, listo. ¿Todo bien? Muy bien. Listo. ¿Cómo corroborar que ya está instalado? Dejen, les voy a borrar aquí la pizarra. Y vamos a escribir sudo docker -h. -h es help. Entonces, si el programa se instaló bien, lo que vamos a decirle aquí, o lo que le estamos diciendo, es que se ejecute y que nos muestre la ayuda, o sea, que nos muestre las opciones del programa. Vamos a entrar como sudo porque como Docker funciona como una máquina virtual sobre nuestro sistema operativo, necesita permisos de superusuario para poderse ejecutar. Entonces, sudo docker -h. Ejecutamos esto y si todo está bien, deberíamos de ver algo parecido a esto, que nos está diciendo cuáles son los comandos que acepta Docker. Utilizar esto al 100%, o sea, cómo utilizar Docker, es un curso aparte. Tiene muchas opciones, tiene mucha flexibilidad, nos permite hacer muchísimas cosas, pero pues aquí solamente nos vamos a centrar en descargar y entrar a un contenedor. Aquí voy a hacer otro paréntesis largo. Docker funciona con imágenes y contenedores. Aunque suenan parecidas, no es lo mismo. La imagen es todo el sistema operativo que se va a ejecutar, o todas las paqueterías que yo voy a ejecutar, y el contenedor es esa imagen ejecutada en, valga la redundancia, dentro de un contenedor como tal. Pero eso es una cuestión muy técnica, pero así se le llama: imágenes y contenedores. Por eso van a ver aquí que dice image, que nos muestra las imágenes instaladas en la computadora. Luego tenemos el run. El run sirve para
crear y ejecutar un nuevo contenedor a partir de una imagen. De hecho, aquí nos lo dice. La imagen es inmutable. Una vez que descarguemos nosotros la imagen, que en este caso vamos a descargar una imagen de Kaim, que ya viene instalada con toda su paquetería que necesita, esa imagen es inamovible, no se puede modificar de ninguna manera. Lo que sí se puede modificar es el contenedor, que cuando nosotros ejecutamos esa imagen, la ejecuta de manera virtual, entre muchas comillas, y sobre esa imagen ahí sí puedo hacerle modificaciones. ¿Por qué se hace de esta manera? Porque así garantiza que nosotros no vamos a desactivar o mover cosas que nos dañen la imagen. La imagen no se puede modificar, es inamovible. Luego hay otras instrucciones como execute, que execute sirve para ejecutar un contenedor que se quedó corriendo o algún contenedor que nosotros paramos, apagamos la computadora, volvemos a entrar y se puede volver a ejecutar. Build sirve para construir mis propias imágenes. Yo por ahí tengo algunas imágenes creadas porque son muy útiles. De repente hay herramientas que se usan una de la mano con la otra y como que son varias juntas. Entonces cuando uno trabaja mucho con esas aplicaciones, lo más factible es crear un contenedor, crear una imagen propia, y para eso es esta instrucción. Y se crean las imágenes y así yo las puedo tener listas para cuando necesito ejecutarlo en otra computadora, etcétera. Ya tengo todo mi flujo, mi entorno de trabajo configurado dentro de una imagen. Luego tenemos el pool, que ese sí lo vamos a utilizar, que es para descargar una imagen propiamente dicha. Luego tenemos el push, que es para subir una imagen. O sea, si yo crear alguna imagen y la necesito, pues la podría subir. Hay un micrófono encendido y una cámara también. Creo que es César o Karina. Yo lo he visto, pero muy temprano, porque todavía vamos a terminar. Karina, está encendida tu cámara y tu micrófono. Ok. El push es para subir alguna imagen si nosotros lo requiriéramos. Y iMatch es para listar. Aquí nos muestra todas las imágenes que tengamos descargadas en la computadora. Así, a grandes rasgos, esto es lo que ejecuta o lo que hace cada una de estas opciones. Ahorita solamente vamos a utilizar esta de aquí, esta de acá y esta de aquí. Y luego nos dice otra especie de comandos, RMs, "-vs", etcétera, etcétera. Por ejemplo, alguno de los que sí vamos a utilizar de aquí es este de acá, que sirve para eliminar uno o más contenedores que estén abiertos, etcétera. Conforme la marcha los voy explicando para qué sirven algunas de estas. Y otro tipo de información que ahorita no es necesaria. Voy a limpiar aquí. Kaim, si ustedes tuvieron la curiosidad de poder entrar a la página de documentos de Kaim y ver el tutorial de cómo se instala, nos dice que tiene 4 tipos de versiones dentro de Docker de Kaim. Tenemos una que es Amplicon, otra que es Metagenoma, otra que es Pathogenoma y una Tiny. La Tiny pues es más pequeñita y no tiene todas las funciones que debe de tener. Aquí, ¿cuál creen ustedes que nos puede funcionar? Genoma. Puede ser tanto Metagenoma como Amplicon, porque algunos vienen con más opciones, ya te comento. Pero vamos a instalar Metagenoma para que nos instale todas las versiones disponibles. Entonces, vamos a escribir sudo docker pull. Con esto les vamos a decir que vamos a instalar o que vamos a bajar una imagen que ya existe. Para eso es el pull. Y vamos a escribir quay.io/kaim2 y escribimos el que vamos a utilizar, en este caso es metagenome 2024.10. A ver, ¿qué significa esto? Esto de aquí, todo esto hasta acá, es el canal de Kaim. Kaim tiene un canal dentro de Docker, el cual se llama quay.io/Kaim. Es un canal. Dependerá.
por ejemplo, para instalar Trinity es Trinity RNASIC / Trinity RNASIC. Así se llama el canal. En este caso, el canal para Kine se llama quai.io.kine. Y esta de aquí es la versión de la imagen que vamos a instalar, que es la metagenoma, la 2024.10, que es la última actualización. Ustedes pueden revisar esto dentro de la página de Kine como tal, en cómo instalarlo a partir de Docker. Y cada vez que exista una actualización, este numerito va a cambiar y en lugar de 2410 dirá 2501 o depende de la fecha en que hagan esa actualización. Escriben la instrucción, ejecutan y si todo está bien, va a aparecer algo parecido a esto y descargará cierta información. Esto también puede tardar, depende de la velocidad de su internet, que puede ser de unos segundos a varios minutos. Entonces los voy esperando. ¿Dudas hasta aquí? Muy bien. Entonces, pongo una marca de tiempo para decir que aquí mero es. Y continuamos. Para los que les haya descargado, que creo que nada más fue Rosario. No sé si alguien más se terminó de descargar, que sí está pesadito. ¿Cómo nos aseguramos de que esté instalado? Una vez que ya se ha descargado, que ya nos aparezca que la descarga está completa, escribimos sudo docker image. Esto es para que nos liste qué imágenes tenemos instalada dentro de Docker, porque Docker puede instalar muchísimas imágenes, no solamente una. Puede tener una lista larga de imágenes. Y aquí nos dice que efectivamente ya se descargó. Esta es la versión. Este es un ID de imagen que es único para esta imagen en particular. De hecho, esto lo vamos a utilizar para poderla ejecutar. Luego nos dice cuándo se creó este repositorio, esta imagen. Esta imagen tiene 7 semanas que fue creado. Subió una versión más nueva, aquí nos diría. Y el tamaño son 10 gigas de tamaño lo que ocupa. Por eso era que les decía en un inicio que utilizar estas herramientas de bioinformática para metagenómica si necesita una computadora más o menos potente. Porque desde la entrada esto ya es medio pesadito. Y para otras cuestiones como la base de datos, que todavía puede ser muchísimo más pesada, pues también puede que haya problemas ahí. ¿Hasta aquí dudas? Si no las hay, pues continuamos. Aquí nos dice que bien que el repositorio, la imagen está descargada e instalada dentro de nuestra computadora. Ahora vamos a ejecutarla. ¿Cómo la ejecutamos? Con run. Pero antes vamos a ubicarnos en nuestra carpeta de trabajo para poder acceder a nuestros archivos. Docker, al ser un contenedor, si nosotros entramos de manera directa, no nos va a mostrar ningún archivo, ni nada, porque funciona como un contenedor aislado. Entonces, dentro de ese contenedor nosotros podemos descargar archivos, podemos hacer labores, podemos ejecutar instrucciones, etcétera, etcétera. Pero cuando nosotros salgamos de esa imagen del contenedor, en este caso, cuando nosotros salgamos de ese contenedor, todo lo que hayamos hecho dentro del contenedor será borrado. Entonces todo nuestro trabajo no se habrá guardado nada. Para eso es necesario que Docker se pueda comunicar con nuestro sistema externo. Y para eso hay una instrucción que nos permite acceder a una carpeta para que todo lo que vayamos haciendo se vaya guardando dentro de nuestra carpeta y que cuando cerremos el repositorio, bueno, en este caso el contenedor, cuando cerremos el contenedor no perdamos esa información. Entonces lo primero que haremos es ubicarnos en nuestra carpeta de trabajo y eso ya todo lo podremos hacer. Por eso les decía que la instrucción cd es la más usada y es la que vamos a estar utilizando todo el tiempo. Entonces, si ustedes recuerdan, tenemos que entrar a la ruta completa de MNT, luego el disco C, luego el usuario, luego su nombre de usuario, luego documentos y creamos una carpeta que se llamaba bioinformática. Entonces entraremos aquí. Una vez dentro, voy a rectificar que esté dentro de esta carpeta con pwd.
Aquí está, me dice que efectivamente estoy dentro. Y si todavía quiero corroborar o estar más seguro, puedo escribir un ls para que me muestre el contenido. Y esta es la información que tenemos. Data y list. Vamos a dejarla aquí para que cuando entremos con Docker, todo lo que esté dentro de esta carpeta, de todo lo de aquí, todo lo que esté dentro de la informática, podamos ir agregando más cosas o quitando cosas. Y no tener que modificar todo. ¿Hasta aquí dudas y preguntas? Todo lo que se haga se va a guardar en la carpeta Data. No, en bioinformática, porque estamos aquí. Ok. Estamos aquí. Muy bien, ya estamos dentro de nuestra carpeta. Voy a borrar esto. Antes de avanzar con el run, les voy a dar un pequeño truquito. En ciertas instrucciones se puede escribir esto. Y esa instrucción significa que entre a la carpeta de usuario pwd. Pero hay otras maneras de cómo poder hacer que nuestra carpeta de usuario sea acortada por una instrucción. Y esto es así. El acento circunflexo o acento francés, no sé cómo lo conozcan, la instrucción pwd cerrada de este acento ayuda muchísimo. Es una manera acortada que pueden leer muchos programas y muchas instrucciones para decirnos que nos imprima esta ruta de trabajo. Porque pwd sirve para eso. No solamente sirve para, si yo escribo aquí pwd así nada más, me retorna en la terminal, en la salida estándar, la ruta de trabajo. Estos pequeños comandos que en un inicio parecieran de poca utilidad, después se vuelven un gran aliado para ahorrarnos escribir código. Porque si yo le escribiera la ruta completa a Docker, de donde yo quiero entrar, tengo que escribir todo esto. Y si me equivoco en algún lugar, a la hora de que se ejecute Docker ya no entrará. Pero si simplemente escribo pwd entre acento circunflexo, la máquina reconoce que va a entrar a la ruta en la que se encuentra la terminal, que es esta de aquí. Por eso es importante que primero nos ubiquemos aquí y después el resto. Bueno, si no hay dudas, voy a volver a llamar a las imágenes de Docker porque voy a necesitar esta ID de aquí. Ahora sí, ¿cómo ejecuto? ¿Cómo entro al contenedor? Escribimos sudo docker, porque estamos llamando a Docker y va a ser una cuestión de superusuario porque todo lo que está dentro del contenedor pues se va a ejecutar con permisos de administrador. Sudo docker run, porque vamos a ejecutar esa imagen. Esta imagen de aquí la vamos a ejecutar. Y vamos a escribir algunas opciones. --rm. ¿Qué significa esto? Es remove. Cuando ya terminemos nuestro trabajo y salgamos de este contenedor, a la hora de escribir -rm, lo que hará es borrar ese contenedor de nuestra memoria, porque ocupa muchísimo espacio. Yo cada vez que ejecuto un contenedor, se almacena ese contenedor ejecutándose dentro de la memoria, y ocupa memoria y disco duro. Si salgo del contenedor y no aplico esto, el rm, ese contenedor sigue en standby, por lo que nuestro disco duro y la memoria estará ocupada. Y llega un momento donde pues, se nos puede saturar o se puede llenar, de que es muchísimo espacio lo que están ocupando estos contenedores. Si yo pongo esta instrucción -rm, cuando salga del contenedor automáticamente se borrará y por lo tanto no ocupará espacio en disco duro ni memoria. Esa instrucción es importante. Al menos que, claro, ustedes quieran entrar después a su contenedor y no quieran estar abriendo, cerrando, pues la RM no es necesaria. Aunque yo se los aconsejo. Después vamos a poner un guión y un IT. ¿Qué significa esto? Son dos instrucciones al mismo tiempo. De hecho, la podemos poner así. -i, -t. Pero para que no se les olvide, mejor pónganla en una sola. -it. ¿Qué quiere decir esto? La I es interactive. Quiere decir que nosotros vamos a entrar al contenedor. O sea que el contenedor que se va a ejecutar, vamos a estar trabajando dentro del contenedor.
También se pueden ejecutar contenedores por fuera, sin necesidad de entrar al contenedor, simplemente llamándolo, pero eso es algo mucho más avanzado y que no vamos a utilizar en esta sesión. Y el "-t" es para que para cuando entremos tengamos una terminal activa. Entonces le estamos diciendo que vamos a entrar de manera interactiva con una terminal, para que cuando nosotros entremos al contenedor sigamos viendo nuestra terminal de trabajo. Pero eso es "-it". Esta también es importante y esta se ejecutará siempre. Mientras que "rm" puede ser opcional, "-it" es obligatoria, porque si no la ponen, cuando entran al contenedor ni siquiera entrará, entra y sale. Entonces "-it" es obligatoria. Y luego vamos a poner una "-v". Esta "-v" nos indica cuál es el directorio en el cual vamos a entrar desde nuestra computadora, que sería toda esta ruta de aquí. Aquí es donde yo tendría que escribir esta ruta completa: mnt, c, users, mi usuario, documentos, mi informática. Y esto va aquí delante. Pero si escribimos acento circunflexo pwd acento circunflexo, para los que no les salga en su computadora, ¿cómo se pone? Con alterno gr, el que está al lado del espacio, del lado derecho de su teclado, hay un alterno gr, más la tecla que tiene, bueno, en el caso de mi teclado aparece marcada como acento circunflexo. Si ustedes por ahí no la tienen marcada, es la que está sobre la línea de la ñ, está la ñ y luego hay dos teclas, y la que tiene el corchete, la que cierra el corchete, esa es la que tiene el acento circunflexo. Entonces presionan alterno gr, la tecla de acento circunflexo, y no les va a aparecer nada en la terminal hasta que presionen espacio. Cuando presionen espacio ya se pondrá el símbolo. Entonces es alterno gr, la tecla de circunflexo, ya que la hayan presionado, presionen espacio y aparecerá el símbolo. Con este PW aquí, dentro de este circunflexo, ya le estamos diciendo que cuando se ejecute la terminal, nuestro escritorio de trabajo va a ser el print Word Directory, o el directorio de trabajo en el que nos encontramos actualmente, que es esto de aquí. Por eso es que nos ubicamos primero dentro de esta carpeta. Luego llevo un 2 puntos, porque hasta aquí la primera ruta es donde se encuentra el directorio dentro de nuestra computadora. Y la segunda ruta, que va después de los 2 puntos, es a donde irá nuestra carpeta de trabajo en la ruta dentro del contenedor. O sea que este es por fuera y aquí va a ser por dentro. Puede tener la misma ruta de trabajo o le podemos poner una alterna. Vamos a poner una alterna que va a ser Work Directory. Bueno, déjale pongo otro nombre mejor, más corto. Vamos a poner bioinformática. Aquí le estoy diciendo que mi ruta de trabajo dentro de mi sistema operativo es esta de aquí, y que dentro del contenedor me lo ponga en una carpeta que se va a llamar bioinformática. Es lo que le estamos diciendo. Podría poner lo mismo aquí y acá. En algunos tipos de trabajo es mejor que esto sea un espejo, que tanto lo que está dentro como lo que está fuera del contenedor sean iguales, idénticos, porque funcionará como un espejo. Eso ya lo veremos cuando les diga cómo cargar su información. Y luego le ponemos un work o una "-w", que este es mi directorio de trabajo. Esto puede ir o no, es opcional. Sirve para que cuando entre el contenedor automáticamente nos ubiquemos en nuestra carpeta de trabajo. Aunque creo que en esta ocasión no lo vamos a poner, porque creo que nos confundiría un poco. Vamos a dejarla así. Ya que hayamos corroborado que nuestra RM está puesta, que nuestra carpeta para trabajar de manera iterativa y que tenga una terminal está configurada, y que nuestro escritorio de trabajo ya está correctamente agregado y donde vamos a trabajar dentro del contenedor, es hora de poner el ID. Puede funcionar
podemos llamar un contenedor de dos maneras. Una, con el nombre de la imagen completa, que es esta de aquí, o con su ID. Cualquiera de las dos es válida. Casi siempre es mejor llamar el ID, porque de esta manera ya nos aseguramos de que sea exactamente la imagen que nosotros queremos. Porque puede darse la opción, o puede darse la ocasión en donde tengamos dos repositorios con un nombre muy parecido. Porque si yo actualizo después este repositorio, pues el anterior no se elimina, simplemente aparece uno nuevo aquí abajo. Entonces si lo llamo por nombre, puede que haya un conflicto de nombres y me llame al que quiera. Entonces es mejor siempre copiar la imagen del ID y la pegamos. Y de esta manera le estamos diciendo a Docker que va a ejecutar con todas estas instrucciones a mi imagen. Si yo ejecuto esto y todo salió bien, me va a aparecer esto de aquí. Si se dan cuenta, el prompt de la terminal ha cambiado. Ahora, en lugar de mostrarme mi usuario y mi equipo, ahora me dice que es KIME versión 2 Metagenoma versión 2024.10. Me está diciendo que soy root. Esto es porque entré como sudo. Y el nombre ficticio de la computadora en la que me encuentro ahorita. Dos puntos, aquí quiere decir que aquí termina el prompt y que estamos ubicados en la carpeta /data. Pregunta, ¿alguien pudo entrar junto conmigo a su contenedor? Sí, yo. Excelente. Si hago un ls, verán que no hay nada. ¿Por qué? Porque mis archivos o la información que yo debería de ver la guardé en la carpeta /bioinformática. Entonces, si quiero acceder a ella dentro de mi contenedor, tengo que escribir cd/bioinformática para cambiarme de esta carpeta que entró por defecto. Si yo ejecuto esto, ahora el prompt ha cambiado y ahora me dice que estoy dentro de la carpeta bioinformática. Lo mismo, me cambié de una carpeta a otra. Si hago un ls, debería de ver el contenido. Aquí está. El contenido que está dentro de mi máquina, ahora lo puedo ver dentro del contenedor. Yo me voy a salir, ustedes no hagan esto porque quiero mostrarles algo. Para salir del contenedor, una vez que ya hayamos terminado el trabajo, escribimos exit. Porque si no escribimos exit y cerramos así nada más la terminal, se sigue ejecutando de manera en segundo plano el contenedor. Entonces si ya terminamos el trabajo y queremos salir, escribimos exit. Ejecutamos y ya he regresado. Voy a ejecutar la misma instrucción, pero en lugar de agregar este v, se lo voy a borrar. Voy a decir que entra al contenedor. Lo ejecuto. Ahora estoy dentro del contenedor. Si busco mis archivos, no están por ningún lado. Pero si le digo que cd, que me mande al root y que me busque, no hay en ningún lado mis archivos. Yo les había dicho que por defecto están en el home user los archivos de un sistema operativo de tipo Linux. Si yo entro al home y hago un ls, no hay archivos. Este matplotlib es una librería que utiliza KIME, pero no tengo por ningún lado mis archivos. Si yo quisiera entrar a mi ruta, esta de aquí, en donde tengo guardada mi información, y le pongo cd, mnt, disco C, users, mi nombre de usuario, documents, bioinformática, y ejecuto esto, me dice que no existe el archivo o directorio. Y esto es porque cuando ejecuté la instrucción, pues no le dije que me leyera mi computadora donde tengo mis archivos. Entonces, aguas, siempre hay que ponérselo, porque si no, todo lo que trabajemos aquí, pues no habrá servido de nada. Porque no está. Listo, le quería mostrar eso nada más. Déjenme salgo. Voy a borrar la pizarra. Y voy a volver a ejecutarlo todo. CD. Bioinformática.
Muy bien. Como se pueden dar cuenta, nuestra ruta de trabajo en nuestro escritorio es esto de aquí. Pero la ruta de trabajo dentro de Docker es esto de acá. Porque cuando lo ejecuté le dije que me cambiara el nombre y que me lo guardara en bioinformática. Ahora, voy a ejecutarlo de otra manera. Ustedes no lo hagan, solamente véanlo. La misma instrucción, solo que en lugar de bioinformática voy a hacer un espejo. ¿Qué es eso de espejo? PWD. ¿Qué estoy haciendo aquí? Le estoy diciendo que el print word directory, que es esto de acá, es mi carpeta de usuario donde yo tengo mis archivos, pero que dentro del contenedor también utilice la PWD. ¿Qué creen que vaya a hacer esto cuando se ejecute? ¿No lo Pues intuyen? vas a trabajar en una ruta con el mismo nombre, ¿no? Voy a trabajar en la ruta con el mismo nombre. Hace rato cuando ejecuté Docker sin especificar mi ruta de trabajo, no podía entrar al user porque me decía que no existía. ¿Qué pasa ahora? cd, mnt, c, usuarios, documentos, bioinformática. Y ahí está. ¿Ven? Porque aquí hice una especie de espejo. Le dije, mira, vas a entrar acá. Y luego vas a entrar acá. Entonces, aquí lo único que estoy haciendo es una especie de espejito. Entonces, la ruta de trabajo dentro de mi Docker será la misma a fuera del mismo. Y esto es útil para cuando vamos a cargar datos con nombres específicos. Docker te pide en un tipo de cargado de archivos que pongas la ruta absoluta de dónde está guardada tu información. Entonces, si ya hice mi documento con mi TSV, con la lista de la ruta absoluta de cada una de mis librerías, pues cuando entre al Docker tiene que ser la misma, tanto en mi escritorio de trabajo como dentro de Docker, para que funcione. Porque si no, pues no funciona, no la detecta, porque no es una ruta absoluta. Ahora voy a volver a salir. Voy a borrar esto de aquí. Y por si se lo preguntan, también existe, voy a poner sudo docker run -h. Bueno, aquí es -help, -help. Para que me muestre cuáles son las ayudas que yo puedo utilizar con run, cuáles son las instrucciones. Si yo le doy esto, me va a mostrar una larga lista de cosas que puede llevar esta ejecución. Aquí casi nunca van a utilizar más de las que he agregado. Ven, aquí está, -i interactive, y les explica para qué es. Vamos a agregar solamente una nueva, que es esta de aquí, la -w, que es el Working Directory Inside the Container. ¿Cuál será el directorio de trabajo dentro del contenedor? ¿Y para qué es esto? Para esto otro. Hace rato estuvimos ingresando, pero nosotros de manera manual tendríamos que movernos dentro del contenedor hasta encontrar dónde está nuestra carpeta. Si yo aquí escribo un -w y le agrego otra vez el pwd, porque recuerden, me estoy diciendo que mi primword directory es este de aquí, que dentro del contenedor monte otra vez mis archivos dentro del pwd, y -w, o sea que es el work directory o el directorio de trabajo, entra automáticamente a nuestro pwd, o lo que es lo mismo, esto de aquí. Entonces ahora, cuando yo ejecute esto, de manera automática, sin que yo tenga que hacerlo, ya estamos dentro de nuestro escritorio de trabajo. Y si hago un ls, verán que aquí están mis archivos. Esto es sumamente útil, ese pequeño W, pero mejor lo vemos ahorita que antes para no confundirlos más. ¿Dudas, preguntas hasta aquí?
Bueno, creo que sí, porque nadie dice nada. Muy bien. Y aquí ya está Nada bien. Muy bien. Aquí ya está Kain instalado. ¿Cómo ejecutarlo? Como Kain ya está por defecto dentro de aquí, simplemente con llamarlo Kain y ejecutarlo, les mostrará todas estas instrucciones. Kain ya está listo para ejecutarse. Y como pueden ver es Kain 2 Command Line Interface, o lo que es lo mismo, CLI. Kain 2 CLI. Y viene todo lo que puede hacer. Tiene herramientas, utilidades avanzadas para desarrolladores, que nunca vamos a utilizarlo nosotros. El assembly para los datos de metagenoma, o sea, para metagenoma de shotgun o para metagenoma de otro tipo, el que vamos a utilizar nosotros es más de Amplicon, por eso les decía que podían instalar o el metagenoma o su versión Amplicon, cualquiera de los dos. El CupAdapt, ¿se acuerdan que les decía que en algunos casos había que cortar los adaptadores, otros no, pero que Kain mencionaba que lo mejor es que se trabajen con los datos en crudo? Esto es porque mucho del flujo de trabajo contiene ya ciertos códigos que nos permite hacerlo de una manera un poquito más eficiente, para no tener que estar instalando paquetería adicional. Luego tenemos el Demox. ¿Se acuerdan para qué o qué más o menos les suena eso del Demox? ¿Se acuerdan que era el de multiplexado? O de multiplexing. De multiplex, también lo pueden encontrar. No, yo no lo recuerdo. Las muestras que descargamos para este ejercicio vienen multiplexadas, lo que es lo mismo, varias secuencias dentro de un solo archivo, o varios archivos de secuenciación dentro de un solo archivo. Eso es el multiplexado. El Demox o el de multiplexing es para separarlas. Cuando se las damos y vienen juntas, hay que utilizar el Demox, el de multiplexado, para poderlas separar, para que Kain pueda detectar cuál es cuál. Entonces para esto sirve y lo vamos a utilizar. Y luego diversas plugins, por ejemplo Diversity, para calcular diversidad de la comunidad. Emperor, para poder hacer una ordinación, para hacer un gráfico, aunque nosotros no utilizaremos casi ninguna de las opciones gráficas de Kain porque son horribles. Solamente vamos a hacer la asignación por taxa y le vamos a exportar a R para que puedan hacer muy bonitas gráficas. Luego Feature Table, que se lo vamos a utilizar ya cuando estemos dentro de con el trabajo real. Ya les diré para qué sirve. Metadata, este sí les suena, ¿verdad? ¿Para qué creen que sirve ese de metadata? Pues son los datos de las muestras, ¿no? De donde Los se datos de obtuvo las el muestras. ADN. Lo que les decía que eso es primordial y es necesario, porque esa metadata es la información adicional que va ligada a las muestras que están analizando. Entonces esta metadata sí o sí tiene que hacerse. Luego tenemos los Quality Controls y los Quality Filters, que sirven, como su nombre lo dice, para el control de calidad y el filtrado conforme a la calidad. Luego el Sample Classifier, que sirve para predecir la clasificación de los datos que le estamos dando. Kain tiene un paso muy, ¿cómo decirlo? Ahí se me fue la palabra. Un paso crítico. Que ese paso crítico es el modelado. Cuando ustedes trabajan con muestras, no es lo mismo trabajar con el contenido del estómago de rumiantes, por ejemplo, que con el contenido de un suelo, que con el contenido dentro de una planta, o contenido marítimo, o de muestras de etcétera, etcétera, etcétera. Cada uno tendrá poblaciones que aparezcan más o menos. Si utilizamos siempre la misma base de datos para poder hacer esa búsqueda taxonómica, es probable que poblaciones muy pequeñitas dentro de esas muestras no sean detectadas o no se les asigne el suficiente peso.
Cuando no se asigne el suficiente peso, pues cuando hagamos nuestro análisis taxonómico, o no serán tomadas en cuenta o serán eliminadas porque son súper pequeñas. Entonces, las elimina. Este Sample Classifier sirve para generar por Machine Learning mis propios modelos de predicción. Porque KAI empieza a analizar nuestros datos y va viendo que se comportan de manera diferente a lo que normalmente se esperaría. Entonces hay que construirlo. ¿Cuál es el detalle? Que en sus computadoras hacer esto es imposible. Se necesita una computadora más o menos decente para poder hacer ese classifier, para poder hacer ese modelo de Machine Learning. Con una computadora más o menos buena, se puede tardar desde unas horas hasta unos días en crear este modelo. Y es necesario. De hecho, les pasaré por ahí un poquito de información adicional cuando ya lleguemos a esta parte, para que ustedes generen sus propios modelos de acuerdo a qué datos están analizando. Hay otro tipo de programas como Motur. Se los escribo en el chat para que vean cómo se escribe, por si alguien quiere buscarlo y leerlo. Que suena como madre, pero con U, Motur. Que generar estos modelos no es necesario porque Motur es muchísimo más robusto. ¿Cuál es el problema con Motur? Que pesa muchísimo y ejecutarlo en una máquina como una laptop tampoco es posible. La vez que lo intenté ejecutar casi quemó el disco duro. Porque es inmensa, sí se necesita un servidor de buena categoría para poder hacerlo. Por eso si ustedes se van a dedicar a la metagenómica 100%, es mejor invertir en una computadora que pueda realizarla, o la opción 2, rentar tiempo de servidor en Google o en Amazon, que lo rentan. Y ya no es tan caro. Hay desde $2, $3 la hora, hasta supercomputadoras que si ustedes quieren, de $20 la hora. Dependerá del gusto de cada uno y para qué lo necesite. Pero esta parte sí es un paso muy crítico. Con los datos que nosotros vamos a utilizar, como les digo que ya vienen rasurados y listos para poderlos utilizar en cualquier computadora, esta parte del classifier también ya está entrenado. Entonces nos ayuda y nos quita tiempo. Luego el taxa de aquí, este sirve tal cual para las anotaciones taxonómicas, que es básicamente a donde vamos a llegar. O sea, con KAIM solamente vamos a cargar datos, vamos a hacer el demultiplexado para si se necesita, la limpieza de calidad y posteriormente el taxa, la asignación taxonómica, porque ese es el que nos interesa para los datos que siguen. Hasta aquí dudas que seguramente las van a tener porque este es un tema que no conoce la mayoría que estamos tocando. Entonces ahora es cuando. Yo tengo una pregunta. Adelante. Por ejemplo, si quieres hacer metagenómica, pero con los nuevos secuenciadores estos que traen los reads más largos, bueno, de diferente a... ¿Sirve también este programa o son diferentes los programas? También sirve, pero para este tipo de información que ya es... imagina que estás haciendo shotgun o sigue siendo amplicon, solamente que de tamaño más largo. Es que creo que es shotgun, pero los amplicones son más largos. Por ejemplo, es el... Ay, no me acuerdo, es los nuevos secuenciadores, unos chiquitos que se conectan a la computadora y ya te están secuenciando. Nanopore. Ándale. Nanopore no funciona con KAIM, porque es Nanopore. Necesitas otro tipo de herramienta. Si Nanopore es shotgun, pero que también las hay, puedes darte una vuelta con Unicycle para el ensamblado. También está Squeezy. Está Mosca, aunque Mosca es más para metagenómica y metatranscriptómica. Está Sansa, aunque también es más para metagenómica y metatranscriptómica. Motur, no sé si también podrá ejecutarse con PacBio de Nanopore. Pero hay opciones y casi todas van a tener un tutorial de cómo hacer esto. Lo importante es que llegues aquí. En muchos de los programas para anotación llegan a algo parecido a esto, que ya cuando veamos el taxa van a ver en qué formato viene. Es un formato hasta cierto punto y con muchas comillas medio universal, que la mayoría lo hace así, pero sale.
También Filoflan y creo que toda esa familia también puede trabajar con Nanopore. Aunque con Nanopore están trabajando de manera... Solo mandaron a hacer Nanopore nada más, no con Nanopore y secuenciación de fragmentos cortos. Perdón, no te entendí. Solamente hicieron Nanopore, no hicieron secuenciación de fragmentos cortos también para complementar. No, solamente es nada por. Ajá. Nanopore, ok. En la actualidad, antes, bueno, abrimos este contexto, voy a hacer un paréntesis muy grande. Secuenciar, por ejemplo, una bacteria, un hongo, con fragmentos cortos es complicado, porque recuperar el genoma completo con fragmentos muy chiquititos es casi imposible. ¿Por qué? Porque si se acuerdan, las bacterias de repente tienen en ciertas regiones, valga la redundancia, que se llaman de baja complejidad, que son regiones muy similares, que empiezan a repetir letras o que empiezan a repetir microsatélites, AT, y se van así, que son regiones que no dan información, que luego se enmascaran con otra información. ¿Qué pasa si yo corto esas secuencias en fragmentos cortos? Digamos que tenemos una región de baja complejidad de 1000 pares base. Tengo 1000 pares base de secuencias de baja complejidad. Dejen, hasta voy a encender la cámara para que me vean. Ahí está. ¿Qué pasa si tengo 1000 pares base con esas regiones de baja complejidad? Si yo las corto en fragmentos chiquititos, de 100 pares base por ejemplo, tendré 100 pares base. La cosa se complica cuando yo quiero ensamblar esa región de baja complejidad, pero como los fragmentos de 100 pares base se parecen todos, entonces en lugar de tener una región de una KB de 1000 pares base de largo, voy a tener una región de 100 pares base de largo. ¿Por qué? Porque todos los pedacitos de esa región de baja complejidad se ensamblan en el mismo lugar. Entonces de repente tengo una bacteria y quiero obtener el genoma completo largo, circular, con fragmentos cortos, no se puede, porque se corta el genoma en esos pedazos. Y aunque yo lo lograra ensamblar, pues no es del todo correcto, ¿cierto? Luego viene la siguiente opción que se hizo después de esos fragmentos cortos, que es Nanopore, fragmentos largos. Los fragmentos largos de Nanopore nos permiten tener tamaños desde una kilobase hasta 10, creo, un poquito más larga. Entonces ahí sí nos da fragmentos muy largos para el ensamble. ¿Cuál es el problema? Que Nanopore tiene mucho error. Tiene mucho porcentaje de error. Y es un porcentaje nada despreciable. Es muy alto. Entonces Nanopore se utiliza como un primer acercamiento y se utilizaba mucho para hacer el backbone, para hacer ese esqueleto del genoma bacteriano o del organismo que yo quería que se va a secuenciar. Entonces te genera así como que el genoma sí te lo da, de fragmentos largos, pero con muchos errores. Entonces, ¿cómo se resuelve este problema? Con un ensamble híbrido. Se utiliza el ensamble de Nanopore para hacer el backbone, para hacer ese esqueleto del ensamble, y después con fragmentos cortos que tienen muchísima menos error, porque aparte de ser más pequeños y que la tecnología es más fiel a la hora de secuenciar, me permite secuenciar muchas veces la misma posición. Muchas. 5, 10, 15 o 20, depende de la profundidad que ustedes hayan escogido. Entonces con eso, cuando se hace el ensamble híbrido, primero se hacía el esqueleto con nano y después con estos fragmentos cortos se corregían errores. Y listo, teníamos una secuenciación de mucha mejor calidad. Entonces ahora, la nueva, hacia donde está siguiendo esta tecnología, es el ensamble híbrido. Si ustedes quisieran tener el genoma completo de algún organismo desconocido hasta el momento, lo mejor sería mandarlo por Nanopore, con una secuenciación muy barata, no tan profunda, porque solamente queremos el esqueleto, y después una secuenciación de fragmentos cortos, con la tecnología que ustedes quieran, igual a no tanta profundidad, a unos 5x sería más que suficiente, porque esos fragmentos cortos ahora me servirán para corregir los errores. Y de esa manera es una manera muy económica y bastante buena para poder tener un genoma no conocido, un genoma de novo, bien ensamblado, sin casi errores. Y para metagenómica, pues sí es un poquito más complicado. Hay herramientas que te ayudarán a hacer ese ensamble, pero es un ensamble que va a tardar bastante
y consume recursos también, consume bastante recursos. Entonces, para que lo tomes en cuenta. ¿Dudas, preguntas sobre este tema? Es un tema muy interesante y técnicamente Bueno, exigente. pero entonces, bueno, pero sigue siendo válido que nada más sea con nanopor, ¿no? He Sí, sigue visto siendo que válido. todavía te lo aprueban con nanopor, ¿no? Sin necesidad de hacer Illumina. Sí, sin necesidad de hacer Illumina. Sí, claro que sí, sigue siendo válido. Muy válido, de hecho, porque tienes más información que lo que puedes tener por amplicones como 16S. Es así que el análisis de esa información es técnicamente exigente, al mismo tiempo que computacionalmente exigente. Porque es muchísima información. Imagínate cuántos genomas no hay ensamblados ahí. Entonces, ambos. Pero son interesantes, ¿eh? Ese tipo de información. Listo, ahora sí, después cerramos este paréntesis tan largo y regresamos. Ustedes dicen, ¿paramos hasta aquí? Para que les dé tiempo a todos instalar su sistema, etcétera. ¿O quieren ver cómo se cargan los archivos? Porque al fin y al cabo la siguiente clase vamos a abrir con eso. Entonces ustedes deciden. Yo sigo descargando. Tuve problemas con el internet, pero como gustan. Sí, porque vamos a cargar información aquí ahorita, pero mañana vamos a abrir con eso también. Entonces tal vez valga la pena que lo paremos aquí. Y dejamos estos 20 minutos, total ya casi no falta mucho, para todas sus dudas, preguntas, inquietudes. Bueno, yo tengo una pregunta. Si, por ejemplo, quiero usar un servidor para, bueno, trabajar esta parte, los comandos que nos dice para descargar esta parte, los meto así tal cual como nos lo Sí, dice, o sea, siguen siendo los lo mismos, mismo. no hay cambio. Ok, gracias. Sí, es lo mismo. Todo lo que estamos viendo aquí en esta versión de Ubuntu es exactamente lo mismo para cualquier servidor. Pueden rentar tiempo de servidor en Amazon, configuran que sea un Ubuntu y entran. Aprovechando que tenemos estos 20 minutos y que ya solamente son preguntas y respuestas, vamos a Amazon y a Google Cloud. Que los conozcan. Este es Google Cloud. Desde aquí ustedes pueden rentar servidor. Incluso trae $300 de crédito gratis la primera vez que lo utilizan. Y que puedes utilizar básicamente todos los productos que nos menciona. Estos $300 es para uso dentro de el servidor, no pueden utilizar para otra cosa. Y son digitales, no quiere decir que ustedes los pueden tener ahí como crédito. Y lo que sí les pide es que sí o sí deben de tener una tarjeta de crédito, porque es lo primero que les va a pedir para poderlo dar de alta. Por ejemplo, si yo le doy aquí empezar gratis, me va a pedir información de qué país soy, etcétera, etcétera, y que agregue mis datos. Si ustedes ven aquí arriba, nos dice productos, y aquí nos dice todo lo que nos da. El Compute Engine, aquí es donde ustedes comprarían su servidor o su tiempo de servidor. Y en el Cloud Storage sirve para esos datos que son muy pesados, muy pesados. Compran un poquito de almacenamiento y pueden tener buckets, porque aquí les llaman buckets, desde 1 giga hasta los que ustedes quieran. Y la renta no es cara. O sea, mantener 1 giga de información por día te costaba 0.000 algo dólares. O sea, muy poquito. Por día es muy poquito. La cosa es que si se les olvida y lo dejan por años ahí guardado, les puede llegar un poquito cara la factura, ¿no? Y con que conozcan esto, aquí está la lista de precios. Precios para el almacenamiento. Y el cálculo, pues aquí pueden agregar un estimado. ¿Qué quieren? Compute de Engine, podemos decirle que sí. Les pregunta, número de distancia, 1. Total de tiempo utilizado, vamos a ver, pongan ustedes que quieren utilizarla 6 horas.
Aquí nos dice por mes, pero vamos a decirle 6 horas por día, para que sea el día. Nos dice, estas son las como que las que nos da de manera gratuita, de muchas comillas, que se dan cuenta es Debian, CentOS, CoreOS, Ubuntu y Bring Your Own License. Ubuntu, obviamente, que es lo que vamos a utilizar. Luego, si queremos que sea regular, propósito general, esto también es para propósito general, en el caso que ustedes lo quieran utilizar. La serie, entre más grande sea, más capacidad hay. La N1 es como que la de entrada y así les va subiendo. Pero si quisiera una N2, luego, ¿qué tipo? Estándar, y aquí les va diciendo el número de CPUs y la memoria. Como son de alto rendimiento, con 32 o 48 sería suficiente. En casos extremos, 64, 80 o 96, pero ya sería como que casos extremos. Digamos que van a trabajar con amplicones, una N2 estándar de 48 CPUs y 192 de memoria RAM, suficiente. Esto lo dejan igual. Luego nos dice que qué tamaño de disco duro, lo dejan igual. El disco duro, de cuánto lo quieren, les da capacidad para que ustedes escojan hasta arriba. Y aquí local, ¿no? Luego, si ya dejan esto, aquí nos da el costo por mes. Pero déjenme poner a ver si solamente lo puedo utilizar una sola vez. Aquí está. Que eran 6 horas al mes, o sea que solamente lo voy a utilizar al mes. Con todo esto, 6 horas de uso de servidor con esta capacidad me cuesta $15, 300 pesos. Que sigue siendo muchísimo más barato a comprarme una computadora que de pura entrada cuesta 120,000 pesos. Entonces esto puede ser una gran opción en caso de que ustedes quieran hacerlo. Y ya después de ahí pueden leer información general sobre cómo se ejecuta, etcétera, etcétera, etcétera. Porque todo va a ser desde línea de comandos. Aquí no existe la cuestión gráfica. Esta es la de Google. Luego tenemos la de Amazon. Web Services. Aquí está. El Amazon Web Service. Muy parecida. Y la diferencia es que aquí ustedes tienen tiempo gratuito en lugar de tener dólares ficticios. Y aquí les dice más o menos para cuánto. Funciona muy parecido. Tienen casi las mismas opciones de rendimiento. ¿Cuál es la que yo más utilizo? Esta de aquí. Cuando necesito realmente comprar tiempo de servidor, yo utilizo Google. Porque desde un inicio ya sé cuánto me va a costar, se sincroniza con mi cuenta de Google. Me llegan notificaciones al teléfono, porque ustedes pueden configurar así para ponerle, quiero que me des una alerta cuando ya me haya gastado cierta cantidad de dinero, y te llega la alerta al teléfono, entonces ya puedes entrar y decir, bueno, hasta aquí lo dejo, o dejo que termine, etc. Entonces es muy buena opción. Creo que lo dejamos aquí. ¿Dudas? ¿Preguntas? Adelante, es momento. ¿Conocían estas herramientas? No, la verdad. No, yo justo te iba a preguntar eso. Justo te iba a preguntar sobre dónde comprar servidores. Yo tampoco. La primera vez que uno entra es un poquito complicado porque puede ser caótico. Pero para Google hay muchísimos tutoriales, y el mismo Google te dice cómo hacerlo. Cómo entrar, cómo ejecutar, etcétera, etcétera. Y se darán cuenta cuando ustedes entran al servidor que ven exactamente lo mismo que aquí. Deje que aquí me voy a salir. Cuando entran al servidor ven exactamente esto. Lo mismo. Ni más ni menos. Entonces se les va a hacer muy familiar. Por eso es que estamos viendo línea de comandos. Se les va a hacer muy, muy familiar. Y con eso, de repente pueden hacer un trabajo que en su computadora les llevaría días, o que de plano no corre, dentro de Google, y se pueden llevar 2 horas. Y ya les queda. Incluso hay instancias gratuitas. A ver. Creo que Amazon creo que sí te da una instancia gratuita. Esta, la pequeñita. Una S2. Tiene 750 horas al mes gratuito. O sea, 750 horas es muchísimo. Eso sí, que es una computadora muy chiquita, casi como una laptop, etc. Pero si ustedes quieren hacer la prueba y ver si se sienten cómodos, pueden utilizar esta versión, que es gratuita y con 750 horas, créanme que les alcanza para aprender
todo lo que ustedes quieran de Linux. Entonces es una muy buena alternativa. Y ya que se hayan familiarizado, que sepan cómo se usa, etcétera, ya se pueden brincar a esta, en donde con sus $300 virtuales pueden hacer su trabajo de inicio a fin sin que gasten un peso. Porque $300 alcanza, es suficiente. Lo máximo que me he gastado ha sido 600 pesos mexicanos, que son que como $30 en un trabajo y un trabajo pesado. Entonces es una muy buena opción. Bueno, si ya no hay comentarios entonces, y creo que la dejamos hasta aquí. Edito el video y se lo subo. Y nos vemos mañana. Y espero que ya todos mañana tengan instalado su Docker, porque ahora sí entraremos con Kai para el análisis del metagenoma. Sí, ya quedó. Justo se acaba de descargar. Gracias. De nada. Gracias, Marco. Hasta De mañana. nada, hasta mañana. Hasta mañana, gracias. Nos Bye. vemos. Gracias, hasta luego.